Buenas noches para todos. El día de hoy venimos a presentar el caso Las secuelas de una confrontación armada del curso Acción Psicosocial en el contexto jurídico a cargo de la tutora Magna Beatriz Vergara López, hoy día 27 de octubre del 2024. El día de hoy, primero que todo, haremos una presentación del equipo, luego haremos una contextualización del caso, pasaremos a presentar las preguntas y por último daremos los agradecimientos. Bueno, el equipo está conformado por Tania Lisbeth Alba, Jessica Tatiana Calderón, Jenny Yuri Organista, Norma Constanza Rodríguez y quien les habla, Mariana Hernández. Bueno, el caso del día de hoy habla sobre don Jacinto Morales y su esposa Mariana, quienes tienen tres hijos y fueron víctimas de la violencia armada en Colombia, que luego de haber sido desplazados y restituidos en sus tierras, años más tarde, llegan unos grupos armados al margen de la ley y asesinan a don Jacinto al frente de su esposa y sus hijos. Ellos por miedo, pues se van a Medellín, donde ella pues tiene que comenzar a trabajar vendiendo frutas y demás en una plaza para poder sobrevivir y tener algo de ingreso. Sin embargo, pues son muy bajos. Acude a los beneficios que le da el gobierno. Sin embargo, pues ella manifiesta que pues no son suficientes. Viven en un pueblo, en un barrio popular en Medellín. Tienen pocos ingresos y su hijo menor sufre de problemas de atención y lenguaje, por lo que acuden a la atención, a la unidad de atención para víctimas, donde reciben atención psicológica y allí Mariana es diagnosticada con trastorno de estrés postraumático debido a los hechos violentos que presenció. Y pues desde allí, allí termina ya pues el caso narrado. Bueno, ahora pasamos a las preguntas orientadoras. Buenas tardes. Entonces, acá el objetivo como tal del diagnóstico es identificar a través del estudio del caso los factores psicosociales, las variables psicojurídicas, los derechos vulnerados mediante un diagnóstico de informe preliminar del caso. Desde la psicología jurídica, desde el subcampo de la victimología, se presenta este caso y se da un análisis de este debido a que pues en este subcampo se da apoyo a la víctima de algún hecho violento, apoyo psicológico, apoyo social y también apoyo jurídico. Se da también un análisis de los factores de riesgo psicosociales y sus factores protectores que contribuyan a generar bienestar. También se menciona que se puede dar ayuda psicológica, además de guía para beneficios gubernamentales y ayuda y apoyo para que estas personas se empoderen y logren denunciar a sus agresores con el fin de generar buenos resultados y sobre todo justicia. Em, Además, pues se les da acompañamiento para que mejoren sus condiciones de vida, la economía, la alimentación, la vivienda y su bienestar en general. Bueno, la planteación del problema, en este caso podemos evidenciar que la insuficiencia en las políticas de atención y apoyo integral para las víctimas del conflicto armado en Colombia, la falta del acceso a los recursos económicos adecuados, el débil apoyo a una salud mental y la carencia de un programa educativo especiales para los hijos de las víctimas evidencian la limitación a la que se enfrentan este tipo de víctimas como tal. Además, en este caso se refleja la vulnerabilidad cuando continua a la que se ven expuestas estas familias, no solamente desde el ámbito de seguridad, sino también desde su estabilidad socioeconómica, emocional, la situación en los daños. Por ejemplo, Mariana y sus hijos, pues todo el tiempo tienen que pasar necesidad, todo el tiempo pues tuvieron que migrar a otro lugar para poder tener un alimento. Y pues este no era suficiente para poder llevar una buena alimentación a su casa. Entonces no tienen diseñados algo para garantizar una restitución efectiva a sus derechos y una reparación integral que les permita reconstruir sus vidas. Bueno, en las necesidades psicojurídicas del estudio del caso, la evaluación psicológica integral nos lleva a cabo a generar, contemplar tanto los aspectos psicológicos como los legales, con el fin de identificar trastornos y determinar la capacidad del individuo. La acción psicosocial en las víctimas incluye la terapia emocional y la intervención en conflictos, educación sobre los derechos, prevención y sensibilización, programas de investigación y documentación registrada mediante la experiencia y la situación de las víctimas, generando así un archivo que contribuya con la comprensión de sus necesidades. Las necesidades psicosociales en la problemática se puede evidenciar que en este contexto el conflicto armado se puede derivar de diversas necesidades psicosociales que son fundamentales, como lo es el apoyo emocional, la rehabilitación psicológica, el fortalecimiento de la resiliencia, restauración del tejido social, educación y sensibilización,
Además, estudiar, garantizar y promover la participación comunitaria. También se destacan otras necesidades como la terapia grupal, la rehabilitación y comunitaria y la asesoría legal, así generando una reiteración social de investigación. ¿Cómo influye estos factores psicosociales en esta problemática? En las víctimas del conflicto armado, como lo fue en este caso, cada uno de estos factores es esencial, puede tener efectos multiplicadores en la problemática. Abordar estos elementos de manera holística permite así lograr una recuperación efectiva y controlar una paz sostenible. Bueno, para tener en cuenta, en este caso, existen algunos datos sociodemográficos que nos ayudan a comprender mejor desde el área de la psicología. Bueno, principalmente ellos vivían en una zona rural en el departamento de Bolívar. Sin embargo, pues luego del homicidio de don Jacinto, ellos se trasladan a una zona urbana en la ciudad de Medellín. No se menciona las edades de don Jacinto y la señora Mariana, simplemente la de los niños, quienes en el momento en el que ocurrió la tragedia tenían 10, 7 y 4 años. La familia estaba constituida de una forma tradicional por 2 adultos y 3 niños. Sin embargo, pues en la actualidad es una familia monoparental donde la única adulta es la señora Mariana. Y pues de ella no se menciona algún otro tipo de relación sentimental. Es una familia, se menciona que es una familia con bajos recursos, que ella pues ha hecho lo posible por sacar a sus hijos adelante, sin embargo pues no tiene las posibilidades. Em, Le salió la oportunidad de vender la finca que tenían en Bolívar y ella la vendió por bajo precio por la necesidad misma. Mm, Tuvieron que emigrar de su finca en Bolívar hacia Medellín para así lograr salir adelante luego de lo que pasó, además por el miedo que les causó de que las personas que asesinaron a don Jacinto regresaran. Y pues en el apoyo de salud se menciona que ellos acuden a servicios del gobierno y a la unidad de atención a las víctimas, quienes prestaron atención psicológica a Mariana y pudieron determinar que padecía de estrés postraumático luego de los incidentes ocurridos. La siguiente pregunta es, ¿qué características socioculturales influyen en la problemática? En la problemática planteada encontramos que la identidad y la pertenencia. Encontramos la etnicidad, las diferentes étnicas, culturales, lingüísticas pueden generar tensiones y conflictos, especialmente cuando hay desigualdades sociales o históricas. Religión, las diferentes religiosos y las interpretaciones fundamentalistas de los textos sagrados pueden ser fuentes de conflicto y violencia. También encontramos desigualdad social, una injusticia social, la desigualdad en la distribución de la riqueza, el acceso a oportunidades y el reconocimiento de los derechos que pueden generar resentimiento y violencia. También encontramos una exclusión social, la marginación de ciertos grupos sociales que pueden llevar a la formación de movimientos rebeldes o a la radicalización de ciertas ideologías. También encontramos factores psicológicos como la deshumanización del enemigo, es la representación del otro como inferior, bárbaro o enemigo que puede facilitar la violencia. También encontramos miedo y desconfianza, el miedo a la pérdida de la identidad, territorio o poder, que puede llevar a la adopción de posturas defensivas y agresivas. En esta problemática, ¿cuáles son los derechos vulnerados? Encontramos que en los conflictos armados, ya sean internacionales o no internacionales, se desencadenan una serie de violaciones a los derechos humanos fundamentales. Estas violaciones pueden ser sistemáticas o generalizadas, afectando a civiles, combatientes por igual. Encontramos violación a los derechos civiles y políticos, el principal, el derecho a la vida, por los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y masacres. Integridad personal, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y hasta una violencia sexual. Libertad y seguridad personal, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas. Derecho a un juicio justo, privación de las garantías en los procesos judiciales. Encontramos también violación en los derechos económicos, sociales y culturales. Derecho a la alimentación por presentarse en hambrunas, destrucción de cultivos y sistemas de producción. También el derecho a la salud, presentándose dificultad para acceder a los servicios médicos y la propagación de enfermedades. Derecho a la vivienda por desplazamientos forzados y destrucción de los hogares. Derecho a la educación, se presentan cierres de escuelas, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. También se presenta violación a los derechos de los pueblos, derecho a la autodeterminación, negación del derecho a elegir libremente y su propio sistema político y económico, derecho a la cultura, destrucción de los sitios culturales y patrimoniales, derecho, bueno, también tenemos la violación al derecho internacional humanitario, que es el principio de extinción, ataques indiscriminados contra civiles y bienes de los civiles, principio de proporcionalidad, daños colaterales excesivos en relación con el objeto militar, prohibición de métodos y medios de guerra crueles, como son el uso de armas indiscriminadas y que causan sufrimientos innecesarios, y protección de las personas civiles, que es la privación de la condición de civil reclutamiento de niños.
¿Cuáles son las variables psicojurídicas en la problemática? El propósito de lo psicojurídico es reforzar a las víctimas en sus procesos de accesibilidad para fomentar sus recursos como sujetos de derechos políticos y actores sociales claves en la transformación de sus contextos. Asimismo, requiere aportar nuevas estrategias para superar la impunidad que tengan como objeto construir un Estado democrático y de derechos. Las víctimas en estos casos no son los objetos de los procedimientos jurídicos, sino sujetos activos. En consecuencia, la labor interdisciplinaria e intersectorial resulta esencial, puesto que en el centro del proceso se encuentran las víctimas y sus derechos y sus necesidades. En este caso encontramos el asesoramiento psicológico. Desde el subcampo de la victimología se lleva a cabo de un acompañamiento a la víctima desde el tipo psicológico para abordar cualquier secuela del acto violento que afecte su vida diaria. El asesoramiento jurídico, desde la victimología se apoya a la víctima del suceso desde el área jurídica con el fin de presentar cualquier denuncia que se requiera sin victimizar a la persona. Ahora vamos a ver desde qué perspectiva teórica explican las problemáticas. Y esto podemos verlo desde la perspectiva del trauma psicosocial, porque es un trauma que se manifiesta desde el trastorno del estrés postraumático diagnosticado a Mariana y pues que evidencia el impacto prolongado el que estuvo experimentando, como tanta violencia, el desplazamiento, la discriminación y la precariedad a la que pues se enfrentó con su familia. Por otro lado, vemos lo que es la perspectiva de derechos humanos y justicia transicional. Los derechos a la seguridad, a la educación, a la salud o a un nivel de vida adecuado no están siendo efectivamente garantizados y tampoco pues se está viendo una remuneración o una reparación a sus vidas pues luego de enfrentarse a esta situación. Vemos también la perspectiva de la resiliencia comunitaria. En el caso de Mariana, aunque muestra una resistencia inicial a través de la búsqueda de trabajo y la solicitud pues, de ayudas, su historia también revela la falta de recursos y redes de apoyo comunitarios sólidos que le permitan lograr recursos efectivos. También podemos ver lo que es la perspectiva estructuralizada en el análisis de la pobreza. La situación de precariedad de Mariana y sus hijos no es un problema individual, sino el resultado de estructuras que excluyen y marginan a las víctimas de conflicto armado en Colombia. Además, la dificultad para acceder a trabajos bien remunerados, a una educación especializada para sus hijos y ayudar pues, a estabilizar y a tratar de cubrir las necesidades básicas que corresponden pues, para estas personas, tanto para ella como es un adulto, como para sus hijos en cuanto a educación y salud. Vemos también lo que sería la teoría de la interseccionalidad. Como mujer desplazada y madre de hijos, como cabeza de hogar, en esta situación de vulnerabilidad se enfrenta a múltiples barreras para acceder a sus derechos y estas oportunidades, por ejemplo, puede estar expuesta a un pago no justo dentro de las tareas a las que haga, o también va a estar limitada debido a interacciones en el medio en el que se esté moviendo o va a ser vulnerada. También podemos ver los referentes conceptuales de la problemática. El desplazamiento forzado en el contexto colombiano, el desplazamiento forzado afecta a millones de personas que han perdido sus hogares, tierras y pues en especial pues su medio de vida, lo que han tenido que construir durante mucho tiempo. También veremos los trastornos de estrés postraumático, que es lo que mencionábamos anteriormente. Este concepto es clave para entender el impacto psicológico al que se enfrentan las personas y emocional frente a la violencia y el conflicto armado cuando son víctimas. Ahora, la reparación integral de las víctimas. Este concepto es importante en el caso de Mariana, ya que el sistema de apoyo recibido no alcanza a cubrir sus necesidades reales ni a reparar completamente el daño que está sufriendo con su familia. También vemos la exclusión social. En el caso de la familia de Mariana, la exclusión se observa en la falta de oportunidades económicas, en la poca disponibilidad de los recursos sociales y pues en la parte de educación, donde no se brinda una educación afectiva y pues también esto no ayuda a tener una buena calidad de vida. Resiliencia comunitaria, la ausencia de una red de apoyo social en Medellín y la falta de recursos pertinentes, pues dificultan el desarrollo de esta resiliencia para esta familia en especial. Interseccionalidad, Mariana enfrenta discriminación múltiple, no solamente por su situación de desplazamiento y de madre, cabeza de hogar, sino también por las limitaciones económicas y las barreras de acceso a los servicios a los que se está enfrentando. Dentro del marco normativo legal, encontré pues en este caso estas principales leyes, dentro de las cuales está la Ley 387 de 1997, que esa es la que habla de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Con esta ley se dictaminan medidas de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones que presentamos, en este caso sería ya directamente lo que son las ayudas pues, económicas, humanitarias y demás. Adicional a esto,
Hay que tener en cuenta que durante años se han generado impactos sobre las familias que han llegado a ser víctimas, puesto que conlleva el desplazamiento forzado, ser víctimas de homicidio, violación de sus derechos primarios como la educación, salud, vivienda y una estabilidad económica. Para esto se establece la ley de 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. En este caso, también en Colombia existe una ley de víctimas y restitución de tierras que consiste en generar medidas de atención, asistencia y reparación, dentro de las cuales está la rehabilitación, que está sancionada desde el 10 de junio del 2011, vigente hasta el 10 de junio del 2031, la medida de satisfacción, la cual busca el bienestar y la contribución para mitigar el dolor, y la restitución busca el restablecimiento de los derechos y condiciones de las víctimas a la situación en que se encontraban antes. Una indemnización por vía también administrativa, garantías de que no se repita pues la misma situación de víctima. Y tenemos también, en este caso, la ley 387 de 1997, el artículo 2, la cual en este caso se orienta para los desplazados. En este caso, los desplazados forzados tienen derecho a solicitar y recibir ayuda internacional, y ello genera un derecho correlativo de la comunidad. El desplazado forzado gozará de los derechos civiles fundamentales reconocidos internacionalmente. El desplazado o desplazados forzados tienen derecho a no ser discriminados por su condición social, y las familias del desplazado forzado deben ser beneficiarias del derecho fundamental de reunificación familiar. Tienen derecho a una solución definitiva a su situación, y también en este caso tienen derecho a tener libertad de movimiento que no sea sujeta más a restricciones que las previstas en la ley. Tenemos también la ley 387 de 1997, artículo 3, el cual es responsabilidad del Estado colombiano formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención, protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos. No siendo más, esas son las leyes principales que encontré sobre ya directamente que afecta este caso. Con esto daríamos por finalizada esta presentación. Muchas gracias a mis compañeras por todo el apoyo y a ustedes muchas gracias por esto y pues nos vemos en la próxima. Adiós.